Nos acompaña en esta oportunidad el Seremi de Trabajo y Previsión Social, don Juan Manuel Carrasco. Son temas interesantes que a todos nos van a importar o nos importan porque tienen que ver con la situación que vive el país y nuestra región y visto de la perspectiva laboral. Le hemos pedido que nos ayude a entender y a comprender cuáles son las relaciones que tenemos con el coronavirus y la actividad que él en su ministerio conduce, pues. Así que vamos a entrar en materia conversando con don Juan Manuel Carrasco. Bienvenido, Seremi, a Morrovisión. Gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Qué tal, Enrique? Un gran abrazo a todos los ariqueños y en general a la ciudadanía que está viviendo momentos de incertidumbre a propósito del coronavirus, y en eso estamos abocados de poder informar, de poder llamar a la tranquilidad y también a la conciencia en general de la población para que tomemos las medidas que son necesarias para enfrentar de mejor forma lo que es esta pandemia mundial. Bien, bueno, estamos todos en esa misma conducta, o debiésemos estar todos, ¿no? Así es. Pero esa es la búsqueda de entender de que no es un problema de unos pocos, es un problema del país. Y más allá del planeta, porque estamos en muchos países ya con este tema y cada nación está haciendo lo suyo para minimizar, disminuir los efectos de una pandemia que no tiene vacuna todavía. Es bastante grave ese tema. Sí, bueno, la conciencia de que estamos todos en el mismo problema y que por lo mismo todos debemos contribuir a la solución de esto. Exacto. Y en eso la principal tarea que tenemos todos es que nos quedemos en casa y en la medida de lo posible evitemos los traslados, en general todo lo que significa salir de nuestros domicilios y exponer a quienes ya todos sabemos se verían más perjudicados en caso de que esta pandemia se expanda de manera importante en el país, que son a los adultos mayores. Sí, y además que se multiplica exponencialmente, o sea, es una multiplicación bárbara. Una persona puede contaminar a cientos de personas en horas o en un par de días. Sí. Eso es bien peligroso. Así es. A ver, para orientar a las personas que nos están viendo, me gustaría que pudieses darnos una referencia desde el punto de vista laboral y esta pandemia. ¿Cuál es la relación que podemos hacer sabiendo y conociendo que estamos en una condición irregular, anormal en general, ¿no?, el país? Pero la actividad laboral no está 100% detenida, por lo tanto, ¿cómo trabajamos en medio de esta emergencia? Sí, bueno, aquí cobra importancia un asunto que en algún momento lo hemos conversado, Enrique, que es el teletrabajo y la posibilidad de trabajar a distancia. Actualmente la regulación chilena no tiene o no contiene una regulación respecto del teletrabajo. Por lo mismo que hace un tiempo y a propósito de otras necesidades habíamos presentado un proyecto de ley en torno al teletrabajo, y ahora precisamente en estas circunstancias cuando cobra importancia y se releva lo significativo que podría haber tenido ya una ley que generara esta posibilidad. Claro. Pero como no está, y en consecuencia o la necesidad que requiere en estas circunstancias, hemos hecho un llamado de todas maneras a los empleadores que hagan un análisis de sus trabajos, de los puestos de trabajo, de las funciones que realizan los trabajadores para poder determinar la posibilidad cierta de poder generar instancias de teletrabajo. Sabemos que en Arica ya se está realizando, hay muchas personas que están realizando teletrabajo. Perdón, aquí lo estamos haciendo en el canal. Porque son ejemplos que se van sumando, que requieren de la conciencia del empleador, la armonía entre trabajador y empleador para poder finalmente entender que se pueden cumplir de igual forma las funciones, pero desde sus casas. Lo que estamos tratando de evitar al final de cuentas es que nos desplacemos, que utilicemos el transporte público, de que se generen aglomeraciones. Hay oficinas que, por ejemplo, no cuentan quizás con los espacios físicos que permitirían poder disponer o tener esa lejanía que socialmente se requiere en estas circunstancias. Un metro de separación entre persona y persona. Pero obviamente sabemos que en la dinámica del trabajo uno entrega papeles, o se cruza en el trabajo, y por lo mismo muchas veces se expone a situaciones de contagio. Por lo mismo, lo primero que nos estamos abocando es
propiciar y que avance el proyecto de ley que ya tenemos bien avanzado en el Congreso. Estamos a la espera de que ojalá la próxima semana ya se apruebe como ley, pero en el transcurso ya estamos aplicando, ¿no? Ya estamos aplicando el teletrabajo, el trabajo a distancia, horarios flexibles que permitan y impidan finalmente la utilización de los espacios públicos, del transporte público también para descongestionar. Lo que ya estamos viendo, en ese sentido creo yo que en estos últimos días, en estos par de días, hemos avanzado en que hay mucha menos gente en la ciudad, en 21 de mayo se ve un poquito menos de flujo, pero tenemos que avanzar bastante en eso y ciertamente el trabajo, la posibilidad de que los empleadores puedan disponer a través del teletrabajo, pero también de poder permitir, por ejemplo, a los adultos mayores, a las personas embarazadas, a las mujeres embarazadas, o que algunos tienen problemas con el cuidado de sus hijos, también están generando instancias de trabajo a distancia o derechamente, como lo están haciendo varios, de permisos con goce de remuneración para poder hacer finalmente una consecuencia que es lo que estamos viendo, que es la descongestión de la ciudad. Claro. Hay un tema que lo toqué en estos días con otro invitado y está relacionado con actividades laborales que aún no han llegado a un acuerdo, a una conclusión para asumir esta etapa difícil, ¿no? Y me refiero a la construcción. Por ejemplo, las empresas constructoras están construyendo viviendas sociales, que son miles de viviendas. Hay mucha gente trabajando ahí y ellos no pueden hacer teletrabajo. Entonces, ¿cómo se logra no sé, un acuerdo de mutua conveniencia entre las empresas y en este caso el MIMBU, que ellos podrían paralizar las obras 15 días, por ejemplo, pero eso no les afecta como multa después por atraso, en fin, esas conversaciones entiendo que se están haciendo, pero ese es un ejemplo de que todavía tenemos harto por hacer para evitar las aglomeraciones y las posibles contaminaciones. Aunque afortunadamente, y lo conversábamos fuera de cámara, tenemos muy pocos casos en Arica todavía y eso es un aliciente para saber que no estamos en un peligro, digamos, tan en el pic como ocurre en otras ciudades, ¿no? Bueno, en general, en la construcción y en general en muchos rubros, efectivamente se sigue operando y para eso el llamado que hacemos es con los empleadores, de que puedan tomar las medidas de resguardo, de que los trabajadores utilicen los elementos de protección personal que son necesarios para desempeñar sus funciones y que eviten los contagios. Y eso es un trabajo que debe hacer mancomunadamente los trabajadores, la empresa, las mutualidades, ¿no? Que juegan un rol muy importante en esto para que finalmente generemos protocolos, instancias de capacitación o de conversación de los trabajadores con sus empleadores para efectos de poder tomar medidas de resguardo que eviten los contagios. Estamos en una etapa donde obviamente día a día se van tomando decisiones, por lo pronto hay rubros que todavía siguen operando y por lo mismo apelamos a el trabajo que pueden hacer los trabajadores con sus empleadores a objeto de poder tomar las medidas necesarias. Claro, bueno, es absolutamente cierto también de que esto es una experiencia inédita, por lo tanto se pueden cometer errores como ser asertivo, pero de que no sabíamos cómo enfrentar esto es obvio, ¿no? Porque no habíamos vivido esta experiencia. Estamos tomando las medidas que son las necesarias, las que entendemos y de acuerdo a las recomendaciones que hacen los expertos. Este es un tema que finalmente lo está viendo el Ministerio de Salud con el grupo de expertos que está haciendo la asesoría a Presidencia a objeto de tomar las medidas que sean necesarias. Lo primordial es la salud de la población, no es otra cosa, pero obviamente hay decisiones y cuestiones que tienen que ver también en la medida cómo se va comportando los contagios, y en eso es muy importante todo lo que habíamos hablado anteriormente, que ojalá evitar que las personas puedan salir a sus casas cuando no es estrictamente necesario. Juan Manuel, en el caso de los trabajadores o empleados que por razones de salud se les declare en cuarentena,
¿Cómo operan ahí las licencias? ¿Es lo habitual o hay una manera distinta de tratarla en este caso? Bueno, ahora, de acuerdo a la etapa en que nos encontramos de propagación del virus, ya no es posible determinar si los contagios son de origen laboral o no. Y por lo mismo, pero obviamente generan cobertura. Una persona que está en cuarentena porque ha estado en contacto directo con un familiar o con una persona que ha sido declarada como contagiada del virus, le aplica una licencia médica que genera finalmente el pago del subsidio como correspondería a cualquier licencia médica por la extensión que determine el médico tratante o los médicos de la CONPIN en este caso. Y relacionado con el mismo caso, una persona que está en cuarentena porque está positivo, su familia, su entorno, también en el caso de un matrimonio, por ejemplo, ella o él trabajan, ¿cómo resuelven el caso del que no está contaminado, pero que tiene que vivir con el que sí está positivo? Sí, también eso se ha determinado finalmente que también aplicaría una licencia médica con la consecuencia de pagar finalmente un subsidio. En eso hay un fin último que es la salud pública, pero también obviamente entendemos cuál es la lógica de un trabajador que eventualmente puede decir, me estoy viendo afectado en mis remuneraciones porque obviamente yo necesito ir a trabajar. No, al contrario, eso también está protegido a través de la licencia de su entorno. En el caso de las licencias, ¿qué ocurre con los trabajadores, empleados que trabajan ¿cómo se llama?, boleteando y que no pueden cambiar su sistema de la relación laboral, digamos, hoy en día? ¿Que también las licencias les son aplicables a ellos? Bueno, desde el año pasado, también lo conversamos aquí en algún momento, los honorarios están de manera obligatoria pagando cotizaciones. Pero también, y en su momento, tuvieron que tomar una decisión, que la decisión era finalmente cuáles eran los niveles de cobertura en función de cuánto es que yo derechamente no recibía devolución de impuestos o eventualmente no lo recibía porque me generaba cobertura en estas situaciones. Hemos estado relevando la necesidad de que los honorarios coticen, que en su declaración de renta finalmente determinen que una parte o toda la totalidad de la devolución de impuestos cubra finalmente lo que dice relación con la salud, situaciones de enfermedades profesionales, lo que en el caso de las mujeres podría ser un pago del subsidio por maternidad, pero eso evidentemente va a ser en la medida que el honorario haya cotizado y que en este caso, a partir de abril, genere una cobertura a partir de la declaración que se hace este año para lo que va a ser este año y parte del próximo. Quiero aprovechar la oportunidad que estás acá para consultarte otro tema que se va a producir dentro de pocos días, el pago de las pensiones. La mayor parte de los pensionados va personalmente a cobrar. A la caja. A la caja. Entonces, no usan la cuenta RUT, en fin, cada quien sabe cómo maneja su sistema financiero personal. Pero, ¿qué va a ocurrir ahí? ¿Cómo vamos a lograr de que no se estén demasiado juntos? ¿Cómo se va a liberar esa situación para que no se contaminen, si es que hay alguna posibilidad de contaminarse, ¿no? Como previsión, digo, ¿no? Antes, muy importante, algo que nosotros hicimos en la semana también de poder difundir, discriminar un poquito primero los trámites que son necesarios y extremadamente necesarios en esta época. Muchos trámites quizás son postergables, que se pueden hacer en unos meses, en algunos días. Pero hay otros que sí o sí la gente lo necesita hacer. Y para ello, primero hay una serie de trámites que no solamente tienen que ver con Chile Atiende, las pagos, las pensiones, que se pueden hacer vía web. Y en eso está, por ejemplo, el rol que juega el registro civil a través de la clave única que permite hacer un sinnúmero de trámites. El IPS Chile Atiende también tiene un sinnúmero de actuaciones y de trámites que se pueden hacer mediante también vía web. Entonces el llamado es, posterguemos lo que se pueda postergar, los indispensables, ojalá, y en la medida de lo posible lo hagamos vía web. Y en el caso de las pensiones, la Caja de los Héroes, que finalmente paga a aquellos que no tienen cuenta RUT, porque no tenemos que olvidarnos que los adultos mayores pueden habilitar su cuenta RUT o cualquier, finalmente si están bancarizados, podrían recibir sus pensiones directamente
en su cuenta RUT o en su cuenta, pero aquellos que no lo hacen y que sabemos que en gran número van y quieren pagarse en la Caja de los Héroes, bueno, estamos disponiendo una serie de medidas que finalmente van en búsqueda de evitar las aglomeraciones. Primero, lo más importante, la sanitización de los locales que están atendiendo al público, el permitir que ojalá no se generen aglomeraciones. Para ello estamos disponiendo de un orden que va permitiendo ingresar paulatinamente a las personas, pero también sabemos que en gran número se han agolpado y que se han generado algunas colas. Por lo mismo, el primer llamado al que hace la cola, guardar la distancia. Claro. De no ser tan cercanos, porque los tiempos de espera, si bien se han formado algunas colas, los tiempos de espera no son tan largos. No, es un pago rápido. Es un pago relativamente rápido, pero como sabemos que mucha gente necesita liquidez para hacer las compras que entienden son necesarias, sobre todo en estos tiempos, se está disponiendo que los pagos de las pensiones en la Caja de los Héroes también se va a poder hacer el fin de semana. Ah, qué bien, ya. Este fin de semana va a estar... Es una buena noticia para los pensionados. Va a estar habilitado el sábado y el domingo en la Caja de los Héroes entre las 9 de la mañana y las 6 de la tarde para efectos de poder pagarse todos los pensionados que pueden. Ya están disponibles los pagos de marzo. Ya. Entonces la idea que quienes vayan a pagarse, porque no solamente hay pensionados los que se pagan en los héroes, vayan solo los pensionados, ojalá también el criterio de que aquellas personas que son más ancianas, otras que tienen problemas de movilidad, ojalá sean ellos los que concurran este sábado y domingo para finalmente distender un poquito lo que viene en la semana y que no se aglomeren los adultos mayores. Así que se están tomando medidas. Hay alguna otra medida que ojalá lo vamos a anunciar pronto, pero también tiene que ver con la facilidad de los pagos y que los adultos mayores puedan disponer. Hay otra cosa que se me estaba olvidando y que es muy importante también, porque estaba fresquito, por eso me quedé un ratito viéndola, y que tiene que ver con aquellas personas, y ojalá que en Arica sean las menos posible, ojalá ninguno, adultos mayores que eventualmente estén diagnosticados de coronavirus o eventualmente sean familiar de alguna persona que esté diagnosticada con coronavirus y que por lo tanto esté haciendo cuarentena y no se pueda mover de su casa, se va a habilitar un call center a efectos de poder que la persona que está diagnosticada o que está en esta circunstancia pueda contactarse y disponerse del pago a domicilio a estas personas para que también no deban desplazarse. Así que estamos haciendo un sinnúmero de medidas que tienen que ver con esto, que tienen que ver con la protección al empleo, que también viene fresquita, que fue anunciada el día de hoy por el presidente, y que están en búsqueda de todas las cosas que se desencadenan o que se están desencadenando a propósito del coronavirus. El empleo sufre, las pymes sufren, ya venían sufriendo con el estallido social y ahora de nuevo le golpea con el coronavirus. Entonces la idea es que el empleo, las pymes se mantengan, por consecuencia los empleos se mantengan, y en eso también viene un sinnúmero de medidas que van en directa ayuda de las pymes y del empleo particularmente. Bien, Seremi Juan Manuel Carrasco, Seremi del Trabajo y Previsión Social, creo que nos ha ilustrado bastante bien, y sobre todo esta última parte que más preocupa a las personas adultas mayores, que tienen menos movilidad, que tienen más complejidades para resolver sus asuntos personales. Hay una información valiosa que les va seguramente a aliviar la carga de pensar cómo voy a hacer la fila, dónde, en fin, va a haber más días para cobrar. O sea, es una muy buena orientación a tiempo para que la gente se prepare para ese cobro. ¿Tienes algo más que anunciar? Hay hartas cosas por contar, van a venir una serie... Si son de larga explicación, reunámonos de nuevo. Lo dejamos para otra ocasión, lo conversamos, pero al final de cuentas y en resumen es el llamado a la conciencia de la población, de los vecinos de Arica y Parinacota. No nos confiemos que tenemos pocos diagnosticados con coronavirus, uno apenas, pero no es justificación para que hagamos una vida normal. Al contrario, quedémonos en casa, disfrutemos de la familia y disfrutemos de lo rico que es a veces estar con la familia, que muchas veces no tenemos la posibilidad. Y eso sin duda que va a generar la ayuda que necesitamos para que esto no se propague como en otros países ha ocurrido. Así es. Está en nosotros evitar que sea una pandemia con
graves consecuencias, ¿no? Así es, así es. Bien, entonces quedamos comprometidos para conversar la próxima semana, ¿te parece? Sin duda. Con los otros temas nuevos. Ningún problema, encantado yo de poder difundir lo que es tan necesario y que necesita la gente en esta difícil situación. Bien, gracias Juan Manuel, nos estamos viendo la próxima semana entonces. Genial. Bien, vamos a unos comerciales y luego más noticias en Notivisión.